Muchas veces habrá observado Barcelona desde aquí arriba Salvador Pàniker, un personaje singular donde de verdad los haya. Para empezar es indio y catalán, cosa no tan frecuente, padre indio y madre catalana. Pero es que además es profesor, ingeniero, pianista, un poco compositor, en cualquier caso empresario, además editor de libros y escritor él mismo. Es muy difícil calificar, definir con una sola palabra a Salvador Pàniker. Yo supongo que si a él se le preguntara, lo que más le gustaría es que dijéramos que Salvador Pàniker es un filósofo. Salvador Pàniker, buenos días. Hola, buenos días. Aunque será buenas noches cuando estemos en pantalla. Va a ser inevitable que empiece por cosas que van a ser tópicos, pero son, insisto, inevitables. Como por ejemplo, pues que uno sea hindú-catalán. Aunque solo sea desde el punto de vista puramente de parentesco, pero es que no es nada normal. Es un mestizaje poco frecuente y sobre todo datándolo en los orígenes que hay que datarlo, es decir, a principios del siglo, que un hindú se casara con una catalana, probablemente es el único caso que yo conozca, y no sé, tú conocerás más porque presides una asociación de amistad hispano-hindú, ¿no? Sí, en realidad yo creo que fue un caso único. Fue un caso único porque incluso a mi madre, porque fue a principios del siglo, claro, le decían, no te cases con este indio bueno, era como imagino que sería un terremoto. Un terremoto, mundial, ¿no? Eso es como casarse con un extraterrestre, ¿no? Y ella no lo vio muy claro y curiosamente fue un matrimonio muy feliz, precisamente por lo distintos que eran, ¿no? De todos modos, con esto de ser medio indio, una vez un periodista me decía, es que esto de ser medio indio es muy extraño. Digo, hombre, lo extraño es ser medio catalán, porque indios hay 800 millones. Pero insisto, ¿tú qué referencias tienes? Claro, tú no habías nacido, evidentemente, pero ¿qué referencias tienes de cómo funcionó esto en la familia, en el entorno y demás? Bueno, fue visto como mucha... Como una rareza. Como una rareza, sí. Mi padre pertenecía a esas, llamémosles, altas, ahí hay un sistema de marcación de castas más que de clases, ¿no? La casta más alta, la de los... ¿Brahmanes eran? Eran los guerreros. Los guerreros del estado de Kerala, de Malabar, bueno. Y entonces eran los que recibían la educación mejor, iban a Londres a estudiar. En España sería casi... En Europa sería casi la nobleza, podríamos decir. Sí, podríamos decirlo. Sí. Alta burguesía, nobleza, sí, ¿no? Tenían una finca inmensa cerca de Palgat. Y entonces, tú cuentas incluso que había sido casado con una mujer que no conocía y con la que había tenido un hijo, del que hablaremos más tarde, porque lo conociste más tarde, ¿no? Exacto. Él rompió además, rompió totalmente con la India, vino un año de vacaciones a España, y entonces se alojaba en un hotel delante del cual vivía la que después sería mi madre. Y entonces se ve que se enamoró. Y aprendió el español rápidamente, y un día le dijo, mi madre siempre lo contaba, dice, yo, porque claro, las conjugaciones no las sabía muy bien, dice, yo siempre te quereré, porque pensaba, el futuro de querer será quereré. Y entonces mi madre le hizo mucha gracia y fue un matrimonio de amor que funcionó. De esos indios que tienen una formación europea muy al estilo del Imperio Británico, y da en ser, creo que llega a España como representante de productos químicos para el cuero, algo así, ¿no? En ese tipo de producción después de los estudios. No, es que él se había especializado en la química para la industria del cuero.
Y él hizo cosas importantes. Él fue el primero que hizo en el mundo un tanino sintético, que esto era una cosa bastante revolucionaria. Aquí los curtidores curtían con excremento de animales y cosas así. Entonces, al hacer producto químico para curtir fue una novedad. Y entonces él... O sea, él llegó como representante de productos de estos, y al final él se estableció por su cuenta. Se estableció, sí. Y montó su propio tinglado, ¿no? A mí me hace mucha gracia porque mi padre y mi madre eran absolutamente diferentes. Ahí va yo. Esa era la segunda parte. Venga, vamos con Y ella. entonces a veces me dicen, ya vemos lo que tiene usted oriental. Yo pienso, lo que tengo oriental viene de mi madre, que era catalana y era introvertida y era muy espiritual. Y mi padre era un gourmet, era un buen bebedor, era un hombre muy extravertido, hablaba todos los idiomas, daba grandes abrazos a la gente. Hay un padre que por lo visto efectivamente es todo eso que estás contando, por lo que se sabe, y una madre que dices tú que era delicada, introvertida, muy catalana, muy ortodoxa, muy clásica formación, ¿no? Sí. ¿Eran distintos y complementarios? Yo creo que sí, porque es que además... bueno, yo te voy a decir, por ejemplo, una cosa que es curiosa, que te demuestra lo que son las tipificaciones culturales. Mi padre y mi madre iban a Andalucía, por ejemplo, a Sevilla, y mi madre decía, es que estoy como en otra galaxia, y mi padre estaba como en su casa. O sea, qué gracioso, es muy curioso. El indio en Andalucía se sentía como en su casa, y la catalana se sentía completamente desplazada. Ella era pianista, estudió, sí. Estuvo muy dedicada a la música, sí. Cuenta que tenía un piano vertical en su casa toda la vida, y que él estaba bastante negado para la música, dices tú también. Sí, él estaba negado para la música y para la filosofía. Mi madre, en cambio, le gustaba mucho la filosofía y la música. Yo heredé mucho las dos cosas, ¿no? La música es una de las pasiones de mi vida. Yo he tocado el piano también un tiempo. ¿Quizá era consecuencia del tipo de formación familiar? Sí, también, sí. Y entonces, en este contexto, yo la verdad, que defiendo, y he defendido últimamente mucho todo tipo de mestizaje, no solo el literal, sino también el cultural, incluso el político. A mí me gustaría poder votar a este de Izquierda Unida, a este del Partido Socialista, a este del otro, porque en unos coincido más y en otros tal. O sea, hacerlo todo a la carta. Pues en este contexto yo creo que lo de mi padre y mi madre en ese sentido fue una buena mezcla que me ha enriquecido. Yo descubrí tardíamente en la India y el hinduismo, porque tuve una educación muy cristiana en los jesuitas, bastante nefasta. Y ahí nacéis 4 hermanos. Sí. Tú eres el pequeño, sí. El más joven, y el mayor, Raimundo, te lleva 10 años. Exacto, sí. ¿Qué tipo de vida había dentro de la casa y entre los hermanos, desde niños? Yo creo que allí había un personaje, que era un personaje un poco ausente, pero que era prestigiado porque era la figura del padre, que era el padre, y además es el que cuidaba del sustento económico, lo cual no deja de tener su importancia. Y allí había un núcleo que era mi madre y mi hermano mayor y mi hermana, la segunda. Esos tres formaban un núcleo muy cristiano, aunque eran inteligentes todos, pero bastante dogmático, que a mí me asfixió bastante. ¿Desde el principio? No, desde el principio no, pero en un momento determinado, cuando cobré conciencia, porque yo tuve una infancia enormemente feliz. Yo fui muy feliz durante la infancia. Incluso cuando yo fui un niño de la guerra, ¿no? Es decir, cuando vino la guerra yo debería tener 7 u 8 años. Y para mí fue aquello que fue tan dramático. La llaman las largas vacaciones del 36. Incluso nosotros estábamos aquí y en Cataluña hubieron 2 guerras civiles. La gente lo ha olvidado esto, o no lo ha vivido, o no lo sabe. La guerra entre el general Franco y los republicanos, y después la guerra entre los anarquistas, aquí dentro los anarquistas, y aquello que salía en la película de Ken Loach sobre Tierra y Libertad. Tierra y Libertad. Para mí, en cambio, yo lo viví como una fiesta, que yo que era tan tremendo y dramático, porque mi padre tuvo que exiliarse porque los anarquistas se apoderaron de su fábrica, pero nos llevó en un destructor inglés hasta Marsella, después fuimos a París, después fuimos a Alemania,
Yo vi antes cómo prendían fuego a la iglesia de mi barrio, pero pensé, bueno, que se ve que de vez en cuando hay que prender fuego a las iglesias, porque para un niño todo no tenía sensación trágica de lo No, no lo tenía. Y en vez de decir hola y adiós, había que decir salud y levantar el puño. ¿Y la transhumancia esa tampoco te afectaba sentimentalmente? No. Eso del barco, no. Sigurd, que sería una casa extraña para ti. No. Luego viniste a dar a Toulouse, me parece un pueblo de al lado de Toulouse. Sí. Y luego otra vez a España, ¿no? Y luego otra vez a España. Mis hermanos se quedaron en Alemania y hicieron el bachillerato alemán. Por eso yo... Tu hermano Raimundo incluso se doctoró en Bonn, me parece, ¿no? Sí, doctoró en Bonn. Y yo, como era el niño pequeño, pues volví con mis padres, con mi padre y con mi madre, y acabamos incluso la guerra en Caldetas, donde había las embajadas. Ahí tenéis la ventaja de que él era súbdito británico, de pasaporte. Sí. Y entonces las cosas se habían ya estabilizado más, desde el punto de vista de él pudo recuperar un poco el control de su empresa. Hay varias cositas que me quedan sueltas a lo largo de la adolescencia. Una, leo que tuviste una especie de tu primer shock, si esto se puede llamar shock, cuando te dejaron solo en un colegio de monjas y donde hiciste la primera comunión. ¿Cómo es la historia esa? No, más que un shock, yo como era un niño muy feliz, de repente llevarme a un colegio me pareció... Pero también me volvió a proteger el ser listo, porque me acuerdo que el shock me duró un día o dos, ¿no? Pero, bueno, sí, no fue un shock traumático. No. Era un colegio que había que entrar y decir, ¡viva Jesús! Y la monja respondía, ¡muera el pecado! Me acuerdo. Pero ya eras consciente, o sea, ¿no te lo tomabas en serio eso? ¿O sí? O sea, ¿no te afectaba ese tipo de formación tanto por parte de las monjas como de los curas después, como de tu madre, porque tu madre también estaba en esa línea, ¿no? No. Y tus propios hermanos. Sí, el hecho de que yo fuese un niño muy feliz me hizo bastante poco crítico con el sistema religioso al principio. Fue a partir de determinado momento que conciencié. Yo he hecho las cosas bastante tardíamente. Es decir, el amigo José María Valverde, que tú recordarás y que falleció no hace mucho, me decía una vez, puesto que en la vida hay que fracasar, lo mejor es hacerlo cuanto antes. Y yo en ese no me pasó, yo he fracasado muy tardíamente. Los primeros 40 años de mi vida me iba todo viento en popa, esta es la verdad, salvo un breakdown que tuve, pero de tipo neurológico, pero me iba todo muy bien, incluso gané dinero, que es una cosa que para mí ha sido importante, porque me permitió... Te permitía otras cosas. Otras cosas que son las que me conseguí como una beca a mí mismo, ¿no? Y ya desde el principio... tú no te entendías muy bien con tus hermanos, ¿eran autoritarios contigo? ¿Era por esa formación que ellos tenían, digamos, más ortodoxa o más...? Sí. ¿Por qué era eso? ¿Las diferencias de carácter supongo también? Sí, yo también he cobrado conciencia de las cosas también tardíamente. También voy a citar a otro amigo, José Luis San Pedro, me decía una vez, yo no me empecé a enterar de las cosas de la vida hasta cumplir 50 años. Y a mí me ha pasado un poco algo parecido. No es que no lo supiese porque sabía muchas cosas, pero el crear mi propio concepto del mundo, mi propio paradigma, mi sistema de valores ya más personal, esto fue más o menos allí por el año 80, a partir de entonces, ¿no? Después de haber pasado por muchas vicisitudes. Entonces no tienes lo que suele tener en cambio la gente habitualmente, que son las crisis de adolescencia. Cuando se va pasando... ¿No? La tuve, pero poco. Yo soy muy contrario. Yo creo que la adolescencia es un periodo a suprimir. Hay que suprimir la adolescencia, quiero decir. Hay que pasar rápidamente de la infancia a la madurez, como hacen todos los pueblos sabios, los que son los primitivos, tienen un rito de iniciación, y que es esto de tener a los chicos en esa especie de reservas de indios que son las universidades, y es que estamos en una sociedad muy compartimentada, ¿no? Los viejos en unas residencias, los niños en guarderías y los jóvenes allí. Y yo soy partidario, incluso te diría que los títulos universitarios deberían ser como los productos farmacéuticos, ¿no? Tener una fecha de caducidad, porque llega un momento que ya te has olvidado. Si no hay un reciclaje permanente. Entonces, en ese sentido, yo estoy en contra de la adolescencia. Ahora bien, en mi época la adolescencia, y ahora todavía igual, porque todavía parece que incluso dura más, es una realidad muy traumática. Yo no la tuve mucho, no la tuve mucho, esta es la verdad. Me traumatizó más la enfermedad de mi padre. Mi padre cayó enfermo cuando yo tenía 18 años y aquello me obligó a... ¿Cómo es esa enfermedad? Porque él está prácticamente 8 años enfermo hasta que se muere. Sí. ¿Pero no se muere como consecuencia de la enfermedad, o sí? No, él cogió una hemiplegia y entonces estuvo durante 8 años, sí, ya estaba deteriorado y murió relativamente joven. Es decir, yo soy mayor ahora de la edad que mi padre murió.
Pero pese a ser yo un niño mimado de tu padre, me da la impresión, ¿no? Y de mi madre también. Y de tu madre también. Sí, sí. Sin embargo, tú no respondías con una intimidad grande con ellos, ¿o sí? Me da la impresión de que has sido un poco... tú estás lleno, luego hablaremos eso de amigos, de gente que te quiere y tal, pero al mismo tiempo me da la impresión de que tú eres un solitario. No lo sé. Quizás sí. Es decir, yo asumo y además me gusta tener muchas contradicciones, las tengo. Creo que la gracia de una persona es que tenga muchas contradicciones, ¿no? Y las asuma con un cierto... Probablemente yo escribí mis libros de memorias para poner un poco de música y de orden a mi propia vida, porque esto ha sido una yuxtaposición de momentos muy heterogéneos, y entonces a ver cuál ha sido la unidad que ha presidido este desarrollo. Y este fue quizá uno de los motivos, ¿no? Sí, sí. Yo creo que combina una introversión, un mundo interior muy rico, riquísimo, con una gran extroversión. Es una persona muy sociable y es un seductor. Le encanta seducir y es un personaje público y no ha querido serlo. Es decir, un poco lo ha escogido. Sin embargo, es el tipo de personaje público, yo creo, no solo porque sea mi padre, sino que está muy bien porque no solo es una cara externa, ni muchísimo menos, sino que es un personaje público porque tenía algo que decir, y tiene algo que decir. ¿Que asumes o que no asumes? Sí, lo asumo. ¿Cómo te afecta? Me afecta, bueno, yo entonces de allí he hecho mano de mis recursos orientales, que el oriental, y sobre todo el concepto de la meditación oriental, consiste en vivir el presente y vivir fuera del tiempo, ¿no? O sea, la idea de que estamos, si estás exclusivamente en un horizonte temporal, te mueres de angustia constantemente. Las cosas se acaban, las personas que quieres se acaban, todo se acaba y es un desastre. Si trasciendes el ego, que yo le digo, como dicen los taoístas dicen hay que dedicar la mitad de la vida a crear un ego fuerte, porque si no es que se te come el vecino, claro. Pero la segunda mitad de la vida a deshacerte de este ego. Y yo he intentado hacer un poco esto. Habíamos quedado antes en que tú por fin vas a estudiar a Madrid, decides hacerlo de ingeniero, que le gustaba a tu padre también, estás en un colegio. Mientras tanto, tu hermano mayor ya se ha hecho cura en ese tiempo, está... Sí, mi hermano mayor se hizo cura, mi hermano mayor entró en el Opus. Y se hizo del Opus, y sí. se hizo del Opus el año 30, conoció al padre Escrivá el último día del año 39, lo digo porque él lo ha contado alguna vez. Siendo muy joven, o sea, es de los creadores. De los creadores, sí, de los primerísimos, que entonces eran todos muy brillantes. Me temo que ahora ya no lo son. Estaba Fisac en esa época. Estaba Fisac, sí, sí. Muchos, los más intelectuales se dieron de baja. Por cierto, que todos esos se dieron de baja y algunos han sido incluso, yo tengo entendido que tu hermano fue incluso expulsado. ¿Es tal así o no? En parte sí y en parte no, pero yo diría que en parte sí. Lo que pasa es que es mejor que te lo cuente él algún día. Ya. ¿Me permites que recoja una frase? Yo es que sí. Prefiero, ya, como es una frase concreta, prefiero citarla exactamente para no equivocarme. Porque a mí me parece muy duro en el mejor sentido cuando tú escribes de tu familia. Es una cosa muy curiosa, es una cosa que a mí me gusta. Eres duro con ellos, pero también eres duro contigo. Y sobre todo me da la impresión de que intentas ir al grano del asunto a la hora de escribirlos. Me da la impresión de que intentas hacerlo, digamos, muy cercano a ellos, pero al mismo tiempo muy distanciado. No estoy seguro de que mi hermano se haya enfrentado a fondo con sus mecanismos de defensa. Cada vez más perdido, cada vez más prisionero de sí mismo y menos de fiar. Eso de menos de fiar supongo que tiene un significado más profundo del que parece, ¿no? Su pecado capital es la soberbia, la falta de conciencia de sus propios límites. A pesar de nuestra actual incomunicación, sigo considerando a mi hermano como un animal profundo y perdido, huérfano, fuera de patrón. Una de las pocas personas capaces de acompañarte intelectualmente hasta lo último, o sea, hasta ninguna parte. Entre los dos hay una diferencia. Él tiende a la paranoia y yo a la depresión. Bueno, para caracterizar un poco estos tres tipos, el paranoico, el depresivo y el obsesivo, ¿no? Sí, él no creo que haya tenido nunca ninguna crisis de duda, por ejemplo. Pero eso no es propio de un intelectual, entonces sí le valoras intelectualmente, ¿o no? Sí, y hay un proverbio zen que me gusta mucho que dice, gran duda, gran iluminación. Pequeña duda, pequeña iluminación. Ninguna duda, ninguna iluminación. Está muy bien, no lo conocía yo. Y en ese contexto mi hermano, yo no lo considero que haya hecho su autocrítica, no. Creo que yo volvería a suscribir esto, lo escribí en Primer Testamento y lo volvería a suscribir, sí, sin duda. Y bueno, entonces tú das en Madrid, él ya está por esa otra vía, tú das en Madrid, estudias allí, coincides, vas a una residencia del Opus, sí, supongo como consecuencia de la relación de tu hermano, sí, ¿no? A la residencia de Moncloa, donde coincides, por cierto, con
tengo entendido, con López Rodó y con... Sí, y con Carlos Bausoño también. Y con Bausoño también. Sí, que por cierto Bausoño no está mal. me contó... Has tenido muy buena suerte en las relaciones también. Sí. No ya las que tú elegiste, que eso ya son un mérito tuyo, sino las que te tocaron en suerte, Sí. ¿no? Bausoño me dijo una cosa que también me pudo haber influido, y no me influyó porque no lo he hecho, pero me dijo un día, porque Vicente Alexandre vivía muy cerca de la residencia, y dice, he encontrado a Alexandre, que me había visto, que te ha visto en el tranvía, dice, he visto un chico con un aspecto un poco indio, dice, y es un poeta, y él no lo sabe que es un poeta. ¿Ah, sí? Y entonces... ¿Eso te gustaría? Sí, me presentó después a Alexandre, y yo no he hecho, bueno, he escrito algo de poesía en algún momento, pero no es lo mío. Entonces, a ver, sitúame en el tiempo y en tu evolución, por un lado, un día que aquí en Barcelona tú sales de un cine y ves a una chica que resulta después llamarse Nuria, y que, le da un flechazo, parece ser, explícame eso, tanto en el significado como en el tiempo, y después esa ausencia que se produce, y tu vida en Madrid, donde tú dices que has sido una especie de gran golfante que sí, yo en Madrid andabas de pillo por ahí. No estudié nada en Madrid porque no estudiaba. He aquí cómo se inicia un día cualquiera del curso. Hay prisa. Las aulas y los laboratorios esperan. El tranvía invita a compartir con los estudiantes el itinerario de esta compleja metrópoli del saber que abarca 320 hectáreas y alberga a 15.000 escolares. En el silencio de aulas bellas y claras se forman en las disciplinas jurídicas los futuros letrados del país. Una sesión de grado con lectura de tesis. En el complicado arsenal de modernísimos laboratorios experimentales se profundiza en los últimos avances de las ciencias físico-químicas. Termina una jornada en la ciudad universitaria. Vuelven al silencio aulas y laboratorios. Los estudiantes emprenden el regreso a la ciudad entre un alegre contrapunto de canciones. Mitos y leyendas. Descubren... ¿Y por qué dices que andabas por ahí de pícaro, por Madrid? Quiero decir, ¿es que te da por la juerga o sencillamente que no te importa nada lo que estás haciendo? Coincide más que estás entre gente del Opus, gente más bien muy ortodoxa, ¿no? Sí, pero yo no me enteraba mucho de que eran gente del Opus, porque habían unos grupos de andaluces que llevaban el cotarro y la verdad que no sentí mucho... Bueno, había unas prácticas religiosas que había que hacer los días festivos, me parece, no me acuerdo. Pero no lo sentí muy oprimido, no. Terminas, vuelves a Cataluña, Sí. Y ahí ya estamos hablando de otra época. No hemos hablado todavía de Nuria. Sí, Porque eso coincide... ¿Tú la conoces a ella? O sea, esa primera visión... Yo la conozco en el final de los años 40. 46 puede ser, 47. No me acuerdo, 47 me parece, sí.
Ella tenía 15 años, yo 16, muy poco, yo tenía... Yo tengo entendido que tenía ella 16 y tú 20. Pues eso, pues ella 16 y yo 20. Tú has leído mis libros. Lo he leído, yo hace años que no lo he leído. Bien. Y entonces, yo efectivamente, y describo en Primer Testamento... Pero eso cómo fue, porque tú dices, fue una mirada y tal al salir del cine, ¿es tan tal como lo cuentas? ¿Cómo? Es muy como lo cuento. Cuéntame, dime el recuerdo. Yo tuve una, es decir, me sobrecogió eso que llaman el instinto, dijo, caramba, esta es la mujer que me gusta. Y era, después ha resultado que, bueno, hemos sido felices unos años, después nos hemos separado, pero bueno, incluso tenemos una relación amistosa ahora. Pero tú, o sea, ¿la viste sí, y ligaste ya? Sí. No, había un amigo, y era la salida de un cine, y un amigo me dijo, te voy a presentar a la mujer más guapa de Barcelona, y se refería a otra. Y yo digo, no me presentes a nadie, que lo que me interesa es esta que estoy viendo aquí. ¿Sabes cómo fue el contacto? Eso, sí, fue el contacto, fue así. Y después, después estuvimos unos años sin vernos. Ella no quería saber nada, no quería saber nada. Peor. Sí, no, pero ¿por qué no? Porque no quería tener novio tan joven, porque es una mujer con mucha personalidad, mucha energía, mucha fuerza, mucha... bueno, y entonces ya pasamos a los años 50, que es cuando realmente iniciamos... Los años 50 a mí me ocurrieron 2 o 3 cosas importantes. Venga. Me casé en el 52, me licencié en filosofía también en el 57, me parece, o 56, no me acuerdo. ¿Estando trabajando ya para la empresa o no? Estando trabajando todo el tiempo para la empresa, ya casado y ya teniendo un par de hijos. Muy rápido muchas cosas, casarte, tener hijos, sí. Llevar la empresa y hacer filosofía. Hacer filosofía y después ganar dinero, porque la empresa era pequeñita. Pero yo aquel año, por una serie de cosas que ahora no vale la pena contar, tuve unas oportunidades en comercio exterior. ¿Fue cuando te fuiste a Sudamérica? Fue cuando me fui a Sudamérica. Y entonces me concedí esta beca para mí mismo. Pero ¿cómo? Si se puede saber, porque yo me quedé sorprendido al leerlo, dice, me fui e hice un periplo por Sudamérica y vine con dinero ya para becarme para el resto de mi vida. ¿Cómo que tienes dando dinero? ¿Qué hiciste? Pues fue un poco así. ¿Vendiste armas? No hice nada. Bueno, la gente no sabe, por ejemplo, que Voltaire, que tenía una considerable fortuna, invirtió toda esa fortuna en el tráfico de esclavos negros. O sea, él escribía sobre la tolerancia, pero invirtió sobre el tráfico de esclavos. Lo que igual no estaba mal visto entonces. Yo no hice cosas así, por supuesto. Llegabas un poco tarde, ¿no? Sí, llegaba tarde. Además, esto de, como yo soy medio moreno, pues no me hubiese convenido. Pero no, hice negocios de importación interesantes. Que a mí me sorprende de tu vida, no quiero hacerte ningún elogio gratuito, pero es verdad, es decir, esa capacidad que tienes para estar preocupado por el devenir, preocupado por el más allá o el más acá, y al mismo tiempo hacer negocios, tener hijos y estar en crisis pero superarlas. Yo soy un hombre ávido, siempre he sido un hombre ávido. Y además ha habido siempre un contraste. Yo tengo una psique que no le acompaña el cuerpo. O sea, yo no tengo casi seguro la vitalidad que tienes mucha más que yo, pero yo he tenido una psique un poco de aventurero. Pero entonces el cuerpo me ha fallado. No me ha permitido hacer muchas más cosas. Yo hubiese hecho todavía muchas más cosas. Sí, pero de todos modos hice entonces en el año 60, ya fui ayudante de metafísica de Jaime Bofill, que era el catedrático que es quien te lanza a ti un poco en ese mundo, ¿no? Sí, lo que pasa es que a mí enseñar me aburre, a mí repetir, Levi Strauss contaba una vez que él cuando tenía que repetir una cosa que ya sabía no le podía. A mí me gusta esta conversación porque yo no sé lo que voy a decir dentro de un minuto, pero en cambio exacto, es real, es espontánea. Y esto en las clases es un poco difícil. A mí me salían bien las clases en que les decía a los alumnos, vamos a estudiar ese tema que yo mismo tampoco domino mucho y lo vamos a estudiar entre todos. Entonces estabas estimulado, ¿no? Ara que som junts, diré el que tu i jo sabem i que sovint oblidem. Hem vist tancats a la presó, a més, plens de raó. Bueno, pues de esa época que abarca mucho ya, vamos a poner desde tu matrimonio hasta la madurez más avanzada, ¿no? La relación con tu hermana, con Teresa, porque tu hermana es la que lleva la empresa contigo. Sí, Mercedes. Mercedes, perdón. Mi hermana Mercedes, sí. Mercedes, sí.
¿Cómo nos arregláis siendo tan diferentes? Mal, claro. Sí, sí, pero eso no tiene mucha importancia. No tiene importancia. No, yo creo que lo que es importante es que si ya entramos en los años 60, que son años de bastante euforia, en los años 60 yo me pasaron, así como los 50 te he contado cosas, también me pasaron cosas importantes. Vamos, sí. Una de ellas fue que creé una editorial, la editorial Cairós, Sí. que con el tiempo ha sido relevante para mí, porque yo he escrito unos 15 libros con mi nombre y apellido, pero he escrito 500 libros con el sello de Cairós, que vamos a ver, por así decirlo, que son el fondo editorial, no es una empresa grande, pero es una empresa que refleja mucho las preocupaciones que yo tenía en aquella época y que sigo teniendo. Tuviste un momento Sí, de imagen pública, o de dimensión pública. De dimensión pública, sobre todo el libro de conversaciones en Madrid, que fue un bestseller en su momento y que yo creo que fue el primer parlamento español que ha habido, porque allí yo mezclaba a Tierno Galván con Fraga Iribarne y mezclaba a Aranguren con López Rodó y mezclaba... Y yo entendía muy bien a Aranguren y a Tierno, pero López Rodó, ¿por qué este hombre que era inteligente puede ser franquista? Y esto casi me interesaba más. ¿Quiénes eran esos personajes? Exacto. Y lo que iba a poder pasar una vez que muriese el general Franco, que más o menos era lo que todos preveíamos. Y entonces en este contexto el libro fue muy bien recibido. Tuvo sus críticas, porque algunos creyeron que era una cosa... No, el señor Fraga lo tuvo encima de la mesa, incluso pensando si tenía que prohibirlo antes de que... fue un libro que heterodoxo. Heterodoxo. Sí, sí. Me acuerdo que Tamames, que entonces era comunista, que también salía, decía unas cosas que mi secretario, entonces tenía un secretario que me decía, es que esto no se podrá publicar jamás en este país. Y digo, bueno, vamos a ver. Y Conversaciones en Cataluña, 3/4 de lo mismo, porque también me interesó mucho. El primer personaje que entrevisté fue José Pla, que es uno de los pocos escritores que hablaba igual que escribía. Porque la mayoría de los escritores, a lo mejor es no conocerlos, porque... Se te estropea. Sí, se te estropea. Exacto. En cambio, Pla era un personaje que tenía una... era parecido a lo que escribía. Yo no lo conocí personalmente, pero debe haber sido un personaje. Y además era un personaje capaz de los exabruptos más... Me acuerdo de una vez en un cóctel, después hicimos una cierta amistad, en un cóctel en casa de Durán Farell, que era otro personaje interesante, vino el ministro entonces, ministro glamoroso del Opus y del franquismo, que era López Bravo. López Bravo. Y López Bravo se quería hacer el simpático con Pla y le dijo, usted, señor Pla, ¿qué está bebiendo? Y Pla le dijo, estoy bebiendo café con whisky, porque esto es lo que mejor se mea. Y después me dijo a mí, si habré conocido yo al ministro, como diciendo, qué bien este ahora hacerse el simpático, ¿no? Y en ese sentido, era un hombre, a pesar de que ha sido acusado de ser muy reaccionario y tal, no, era un hombre muy peculiar, muy irrepetible, ¿no? ¿Por qué la editorial? Porque querías escribir y leer lo que a ti te apetecía personalmente, por tener, digamos, una colección de libros a la carta tuya, ¿o cómo es eso? Un poco. Es decir, yo creo que la editorial Cairós es un poco la heredera, o sea, del mayo del 68. O sea, había cosas que yo tampoco, esta entrevista parece que esté siendo poco modesto, porque yo he cometido... No hace falta, que es para contar vuestra vida, o sea que... He cometido errores gigantescos, pero bueno, aquí vamos a hablar un poco de todo. Yo fui de los primeros, por ejemplo, que en este país haya hablado de ecología. Y me acuerdo que entonces muchos amigos marxistas lo consideraban esto como una especie de frivolidad. Y después han visto que es una cosa muy seria y que es incluso un paradigma de pensamiento, ¿no? Y entonces yo, estos libros de ecología los publiqué en Cairós, libros de orientalismo los publiqué en Cairós, libros de interfecundación de religiones los publiqué en Cairós, libros de psicología humanística como Maslow y después psicología transpersonal los publiqué en Cairós, libros de sociólogos y generalistas que yo admiraba mucho y sigo admirando, como Edgar Morin, por ejemplo, les publiqué en Cairós. Yo una vez fui a ver a Morin a París y dije, yo lo admiro a usted mucho y quiero publicarle los libros en España. Y enseguida me dijo, pues perfecto. Y yo le he publicado. ¿Cuándo se produce este interés y esta crisis o catarsis, o yo no sé cómo llamarlo, en relación con las religiones en general? Yo tuve una crisis de tipo neurológico en la mitad de los años 60 que me afectó mucho. Murió mi cuñado. ¿Se te murieron dos hijos? Un hijo, sí. Un hijo, sí. ¿Año de nacimiento? Sí, o recién nacido, ¿no? Pero esto era anterior. Yo creo que había
un problema neurológico, o sea, los neurotransmisores. Yo soy bastante biologista en el fondo, o sea, creo mucho, soy culturalista también, pero bueno. Entonces tuve un breakdown y entonces tuve una gran crisis de angustia y me agarré un poco a la religión y... ¿Tuviste contacto con el Opus también? Y tuve un contacto con el Opus y entonces es cuando me di cuenta que yo no tenía nada que ver con aquello. Entonces dije, voy a estudiar también la parte paterna, voy a estudiar las religiones orientales y las estudié. Y después hice un primer viaje a la India que me impresionó bastante. ¿Cómo te sentías en la India desde recién llegado? Es decir, ¿te sentías un poco en casa? ¿Reconocías aquello? A mí me pasó una cosa muy curiosa, porque claro, la India no existe. Existen las Indias. Muchas Indias, ¿no? O sea, la India del Norte no tiene nada que ver con la India del Sur, por ejemplo. Y yo he de reconocer que cuando entré por primera vez en la India del Sur, que es donde la tierra de mis antepasados, sentí una sensación de cosa casi como... Yo me acuerdo de uno de mis primos que me enseñaba la antigua casa de los Paniker de allí, y yo tenía la sensación de decir, no, pero si yo ya había estado aquí. Una sensación muy curiosa, muy interesante, y una sensación de gran familiaridad. Y me entró, y recuerdo además, porque es una cosa curiosa, ¿no?, que me entró una gran ola de sensualidad, pero de sensualidad así telúrica. ¿Panteísta? Sí, panteísta. Me hubiese gustado tener ahí una doncella india y fornicar junto a una rosal y cosas así, ¿no? ¿Qué grado de parentesco conserváis todavía? Quiero decir, ¿tenéis trato familiar con la familia de origen de tu padre o no? Quedan muy pocos ya. ¿Viste? Tengo entendido que viste a vuestro hermanastro. Al hermanastro, sí, que ya ha muerto y ha fallecido. Que se parecía enormemente a mi padre, sí. ¿Su madre vivía cuando lo viste, no? No, su madre acababa de morir. Acaba de morir. Pues claro, mi padre lo casaron. Allí, en la India hay un sistema de que los padres organizan, y todavía pasa ahora, ¿no? Sí. Organizan el matrimonio de los hijos, que no es un mal sistema. A lo mejor no es peor que otros, digamos. No es peor que otros. Miran el horóscopo, se trata el asunto de la dote, y entonces los casan, y este fue el caso de mi padre. Y entonces, y él se fue a Europa, y ya no volvió. Y ya no volvió nunca. No volvió nunca porque dijo, no volveré hasta que la India no sea independiente. Eso tengo entendido, que quería volver cuando hubiera la independencia, pero luego ya... Pero luego, como que estaba enfermo. No, ya no pudo volver. Este encuentro con este hijo que nació y que era enormemente parecido físicamente a mi padre, a mí me impresionó mucho. Pero bueno, de la India, en principio, a mí lo que me interesaba era el legado, ¿no? El legado del hinduismo y todas estas cosas. Y yo me sentí más indio, y me siento todavía más indio del sur que del norte. A mí me ha influido en la India, yo he cogido un poco de todo, ¿no? El hinduismo me influye, pues, la mística de las Upanishads y esas cosas, pero me ha influido también la China, me ha influido el taoísmo, o sea, me ha influido el Zen. ¿El budismo no? El budismo también, el Buda es una figura impresionante. Otra cosa que me ha influido es el tantrismo, y el tantrismo es muy del sur de la India. Y es muy de lo que yo siento más, porque yo siento más la religión de la diosa que del dios. A mí el dios me parece un personaje un poco desagradable. En cambio, la diosa es más antigua, además, ¿no? Los grandes monoteísmos son muy intransigentes y son sistemas piramidales. En la cúspide está el señor que manda sobre todo y lo corrige todo y lo juzga todo. De hecho, en monoteísmos, que yo me acuerdo, solo hay tres. Solo hay tres. Y quizá la gracia del catolicismo, que es el menos monoteísta, tiene algo de panteísta y de politeísta también. Con los santos, y la Trinidad y la Virgen y todo eso. Pero bueno, de todos modos, a mí el tantrismo, además que no negaba la sexualidad, no negaba, o sea, no era una cosa ascética. El ascetismo es una cosa muy masculina. O sea, hay una ecuación entre lo masculino, el logos, en el principio era el logos, lo cual es totalmente falso, en el principio no eran logos, y el espíritu y el poder, que esto es una usurpación. Y el pobre, yo soy muy feminista en este contexto, la pobre mujer ha sido relegada a una categoría ínfima, probablemente como reacción a una época en que lo que funcionaba era la religión de la diosa, el matriarcado, etc. Yo creo que más que muy feminista, es que él defiende mucho el aspecto femenino también del hombre, ¿no? No sé si ha defendido mucho el aspecto femenino de la mujer, pero el del hombre sí que lo ha defendido porque él es así.
porque él no ha sido nunca ni muy agresivo, ni muy... Ojalá él dice a veces lo hubiera podido ser, ¿no? Para ciertas cuestiones, ¿no? Has dicho de todo. ¿Y tú hoy qué serías? Yo... ¿O de qué te encuentras más cercano, digamos, no? Yo he acuñado un vocablo, incluso tengo algún libro sobre ese tema, que es, yo soy un retroprogresivo. Sí, lo tienes un libro sobre eso. Eso es un libro sobre eso. O sea, yo creo que hay que ir simultáneamente hacia la máxima secularización, racionalización, formalización de los lenguajes. Tienes otro libro sobre lo de secular también. Exacto, separación entre las iglesias y el Estado. Y por otro lado, ir hacia el origen que yo llamo místico, y que no tiene nada que ver con las religiones, sino que es más bien una cosa más ecológica, ¿no? Es la reconciliación con todas las cosas. ¿Qué es lo más cercano al final? Yo me he construido este tipo de religiosidad a la carta, donde no tengo que disfrazarme ni de hinduista, ni de cristiano, ni de musulmán, ni de budista, sino que he recogido un poco, y quien me acuse de sincretismo, pues que lo haga. Pero yo creo que todas las religiones institucionales también son sincréticas, porque cuidado que el catolicismo es sincrético, ha cogido esto de los estoicos, esto del helenismo, esto... Pero y en los grandes conceptos que sí diferencian unas religiones de otras, por ejemplo, la idea de la resurrección, por ejemplo, o del más allá, o de la reencarnación, o de la transmigración, etcétera. Sí, yo en esas cosas yo no creo. Esos son mitos que son útiles. Yo, por ejemplo, he alcanzado ya una edad donde, de alguna manera, he tenido que enfrentarme intelectualmente y emocionalmente con el tema de la muerte. Que te preocupa mucho, porque sí, a todo el mundo le preocupa, pero a ti parece que especialmente. Pero entonces yo me he dado cuenta de que la muerte es una catástrofe para el ego. Y por eso en el mundo occidental, que está centrado en el ego, hay una actitud histérica frente a la muerte. En cambio, si tú superas el ego, si trasciendes el ego, si te viertes en algo que te importe más que ti mismo, si escribes y te lanzas en el arte para mí es la gran manifestación de lo sagrado, entonces la muerte deja de ser un problema. Aparte, entonces no hay muerte. Es decir, si hay ego hay muerte, si no hay ego no hay muerte. Eso es un poco budista, eso que estás diciendo. Un poco. Pero yo creo que esto es un poco un común denominador de todas las tradiciones místicas. Claro, iba a decir que eso sí que es común a cualquier tipo de místico de cualquier religión, probablemente, claro, ¿no? Claro. De la mística lo que menos me interesa es la traducción dogmática que han hecho los místicos de sus experiencias. A mí lo que me interesa es la experiencia. Sí, para mí la religión o esa experiencia no es nada, ¿no? O sea, que diga, San Pablo dijo esto y nosotros lo creemos. Oye, y a mí que usted que me cuenta lo que dijo San Pablo. Si yo no lo experimento por mí mismo, no tiene validez. ¿Hay fechas en eso, aunque no sean exactas? Sí. ¿En esos cambios? Sí, en esos cambios, todo eso que te estoy diciendo ya estamos ya bastante cercanos a los años 90. A los años 90. Porque en los años 80 yo acuño... En los 90 has hecho política, por cierto. Sí, bueno, la política la hice... He sido diputado de las primeras Cortes Democráticas. Sí, pero dimití. Por UCD, si no recuerdo mal. Sí, pero dimití muy pronto, porque no... ¿Por qué fuiste diputado? Porque me lo pidieron. Porque yo tenía un cierto prestigio en Madrid, se ve que... Creo que incluso el propio rey estaba muy de acuerdo en que fuese diputado. Y... ¿Tus libros probablemente influyeron? Probablemente, sí. Sí. Pero por otro lado, a mí me parece que tú debes haber sido un gran seductor. Yo sé que de señora sí, pero un seductor en general, me da la impresión. No lo sé. ¿Seguro? Seguro que no lo sabes. Yo soy más bien seducible. Bueno, está muy bien, eso es alta política. Y bueno, entonces te lo pidieron, fuiste diputado y te dimitiste inmediatamente. Sí, dimití, yo creo que fui el diputado más breve de la historia. Efímero. Más efímero de la historia de España. Más que Larra, que también fue diputado. ¿Viviste mucho la Cataluña esa de finales del franquismo, sobre todo la Barcelona, digo yo? Sí. De finales del franquismo, principio de la transición, la Gauche Divine, los grandes intelectuales, tú tienes un montón de amigos de ese mundo, ¿no? Sí, a mí me han escrito a veces a la Gauche Divine. Yo la Gauche Divine, bueno, claro, yo era de la misma generación que Carlos Barral y que Jaime Gil de Viedma y que murió Senillosa. Bueno, todos han muerto. O sea, toquemos madera. Pero una cosa que no he mencionado, me construí en los años 60 una casa realmente muy bonita en Ibiza. Yo durante 20 años he ido mucho por Ibiza. Y aquella fue más, mi Gauche Divine era más
más cosmopolita, porque en Ibiza se reunían en aquellas épocas, ¿no? Era una locura, yo no sé por qué también iba a Ibiza, sí. Era un mundo curioso. Era un mundo muy curioso y en muchos aspectos fascinante. No hemos tocado ni siquiera de pasada, y hombre, me gustaría citarlo, por lo menos que sea en la conversación, a tu hermano José María, que yo creo que además es el que mejor habla o escribe. Es que porque es muy sabido un poco que es como el más anote de todos o algo así. Sí, él es menos conocido porque mi hermana dentro de todo ha tenido una vida empresarial donde ha sido conocida. Mi hermano Raimundo es una vedette internacional y mi hermano José María pues es el más bondadoso de todos. Y yo pues le aprecio mucho. No puedo decir más. A lo largo de la conversación, en algún momento has dicho, este escritor jubilado y tal. Bueno, eso es mentira, tú y yo lo sabemos y supongo que los que nos ven también, pero quiero decir que tú que no estás jubilado, ¿qué haces ahora fundamentalmente? En estos momentos estoy escribiendo algo que yo creo que puede ser un libro interesante. Estoy, recopilando mis diarios desde el año 93 para acá. Y esto será una especie de continuación en un tono más intimista de mis libros de memorias. Yo leyendo tus memorias noto que efectivamente consigues dar sensación de credibilidad, cosa que ya me parece, yo te felicito por eso, porque es un milagro. Los libros de memoria nunca cuentan nada que interese a la gente, ¿no? Porque es una especie de justificación de la gente de su vida. Claro. Tú en eso me parece que eres más generoso, o sea, que cuentas más generoso o más vanidoso a lo mejor también. No, yo lo que he hecho es también intercalar mucha reflexión, porque la vida de uno cabe en 4 folios. Lo que pasa es que si pones 200 folios o 300 más es porque le pones reflexión. Es decir, todos mis libros de memoria son libros que reflejan una época, reflejan unas personas, reflejan la aventura humana, reflejan lo que es común a todos los seres humanos. Esto es lo que he intentado yo un poco hacer, ¿no? ¿Sigues haciendo qué tipo de vida social? Yo soy un hombre sociable, pero al mismo tiempo, como tú has dicho muy bien, también soy solitario. Porque me da la impresión de que son las dos cosas paralelamente. Soy las dos cosas paralelamente. Como puedo tener baches de vitalidad y en momentos determinados tener mucha vitalidad. En este contexto... ¿Esa tendencia a la depresión que tú dices? No, tanto como depresión no, pero un cierto nihilismo. A veces me preguntan, ¿qué tiene usted de indio? Digo, pues, este nihilismo budista lo tengo. Y pues yo diría una especie de pícaro candor, ¿no? Si es que se pueden conciliar ambas cosas. Pero yo creo que lo tengo, y lo tengo heredado de mi padre. Mi padre tenía una picardía, pero era candoroso. Y yo también tengo un poco las dos cosas. Pero bueno... Pese a ese cierto nihilismo o esa parte de nihilismo, yo veo que todavía estás absolutamente en forma, por ejemplo, en cuanto a curiosidades y ánimo de hacer cosas, pese a la jubilación, ¿o no? Sí. No, en este contexto yo adivino que todavía... La curiosidad intelectual es lo que yo he tratado de mantener toda la vida. La combinación que tienes tú de científico y filósofo. Claro, había muy pocos. Yo creo que en España solo había otro que era ingeniero y filósofo a la vez, que era Víctor Sánchez de Zavala. Bueno, filósofo no, pero escritor y ingeniero era Benet también. Era Benet. A mí se me ha citado alguna vez como Benet, que era también escritor y filósofo, y escritor y ingeniero. Voy a hacer una pregunta. No me gusta este tipo de entrevistas de ¿opina usted que lo blanco o lo negro? Que es usted, le gustan las rubias o las morenas, y no me gusta entrar en las frutas tópicas, pero voy a caer en una debilidad por final. ¿Qué te parece el mundo en que estamos viviendo en este momento? Y hablo ya del mundo en general. Con respecto a otras épocas históricas me refiero, ¿eh? Bueno, a mí me parece que hay una cosa que ya ha quedado muy clara. Aquella idea que nos habían vendido, incluso en el terreno económico, de que las cosas iban a ser cada vez más fáciles, de que teníamos asegurado el incremento de nuestra renta, de que los hijos vivirían mejor que los padres, este mito ha quebrado. Las cosas son cada vez más complejas, más inciertas. Los mismos políticos ya en largo plazo ha desaparecido del vocabulario político. Hablan como máximo de la semana próxima. Bueno, exagerando un poco, ¿no? Porque quiero decir, hay una conciencia de que hay una cantidad de factores imprevisibles, que no se sabe por dónde irán las cosas. No sabes si tener un devaneo amoroso con una secretaria te va a costar la presidencia de los Estados Unidos, ¿no? Como le ha pasado al señor Clinton y cosas así. Bien, entonces, en este contexto, la gente es consciente de que efectivamente estamos viviendo un momento de complejidad y de incertidumbre mucho mayor que antes. Pues antes tenías que repetir las pautas, la misma educación tenía que repetir las pautas que te habían dado a sus padres y las repetían los hijos. Esto se ha acabado. Por tanto, los tiempos son más difíciles, los tiempos son más complejos
y si no, que se lo pregunten a los jóvenes que no encuentran trabajo. Y por lo tanto, yo creo que habrá que segregar, y voy a utilizar una palabra que no me gusta mucho porque ha sido muy manoseada, pero habrá que segregar un plus de creatividad que antes no hacía falta para tenerse en pie. Y en este contexto creo que la pedagogía no acierta todavía. Yo antes he mencionado que yo era un niño que lo absorbía todo, y los niños lo absorben todo, y se desaprovechan estas potencialidades que tienen los niños. Entonces, tras este pequeño preámbulo, yo diría que la época es difícil. Que estamos viviendo un momento de crisis, pues claro está que sí, pero al mismo tiempo yo siempre he predicado, aquí me queda un poco de residuo predicador de otras épocas, que hay que tomarle gusto a lo difícil. Esto es lo apasionante, ¿no? Karl Popper siempre decía, yo lo que hago es enamorarme de los problemas. Y así como hay gente que dice, ¡ay, otro problema! Y otro que dijera, ¡hombre, qué bien, otro problema! Entonces, esto daría este cambio de actitud para adaptarse a los tiempos. En este contexto a mí me parece que si hay este plus de creatividad y esta actitud de tomarle gusto a los problemas, podemos sobrevivir, pero va a ser difícil. Gracias, Salvador, lo paso muy bien. Yo también. Ha sido muy agradable, es una conversación como la que yo quería tener realmente. Muchísimas gracias. Y suerte. Gracias a ti. No pienso... Todo está en los